hermanos, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la iglesia de Cañada Honda. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero motivarle allí donde están a que cierren sus ojos y tengamos una palabra de oración antes de comenzar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos grandemente porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Eres el creador de los cielos y la tierra, pero también eres el hacedor de toda buena obra en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, porque tu presencia no solamente habita entre querubines y serafines, sino también que te places en habitar en tu templo. Y también te places de manera especial en habitar entre aquellos que se reúnen. Tu promesa es que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú vas a estar. Y gracias porque esa promesa, especialmente en este tiempo de pandemia, se cumple en cada hogar que está sintonizando esta programación. Tu presencia está allí y esperamos que la bendición que hoy reclamamos pueda alcanzar a cada hogar que está conectado con nosotros. Gracias y bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y visitantes que están con nosotros, quiero hoy tratar un tema con ustedes, un tema que tiene que ver con reyes, que tiene que ver con unción y que tiene que ver con tronos. El título del sermón en el día de hoy sería unción, poder y tronos. Unción, poder y tronos. Yo quiero que ustedes aprendan esa secuencia porque va a ser clave para lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Unción, poder y tronos. Cuando hablamos acerca de un rey o una reina, especialmente en este tiempo de Hollywood y de Disney World, siempre uno piensa en un rey o en una reina como alguien quien le sirven. Es una persona que tiene súbditos, que tiene poder, que tiene un ejército, y esa es una persona a quien le sirven. No es una persona que tiene honores y tiene un trono especial. Hoy yo quiero hablarte acerca del concepto bíblico de rey, y de qué significa ser un rey. Para ello yo quiero invitarte a que veamos la historia de los primeros 2 reyes de Israel para que entendamos qué Dios quiere decirnos a nosotros a través de estos 2 reyes, estas 2 experiencias. Ustedes conocen la historia y yo solamente la voy a repasar con ustedes en esta hora, y quisiera invitarles de inmediato a que vayan conmigo al libro de Primera de Samuel, el capítulo número 9. Primera de Samuel, capítulo número 9. Vayamos allí y vamos a leer la historia conocida de el reinado de Saúl. Saúl, como ustedes saben, fue el primer rey de Israel. Dios estaba dirigiendo a su pueblo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a tierra de Canaán. En tierra de Canaán, Dios a través de los jueces estuvo gobernando al pueblo. Pero una vez el pueblo está en Canaán, mirando a las otras naciones, le pide a Dios que le dé un rey. Y Dios no le queda de otra que darle a ellos un rey. Samuel no quería que le dieran un rey. Samuel quería que ellos se quedaran con Jehová. Pero algunas veces lo que la gente quiere no es lo que Dios quiere. Y entonces Dios te da la oportunidad de elegir lo que tú quieres, aun cuando Él sabe que no te conviene. Y en este caso, Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Le dijo que le iba a dar un rey. Así que en los versículos números 22 en adelante, 1 Samuel capítulo 8, Samuel le dice al pueblo: váyanse, que yo voy a cumplir con lo que ustedes están diciendo. Dios me dijo que cumpliera con eso. Y él entonces le dijo: váyanse, que yo los voy a llamar. Entonces, en el capítulo número 9, encontramos cómo Dios elige a Saúl. Saúl, que es uno que está en su casa, la historia dice que era hijo de Cis, y comienza la narrativa diciéndome que era un joven hermoso, de buen parecer, y que como él no había alguien en Israel tan hermoso como Saúl. Entonces se le pierden unas asnas a Cis, que es su padre. Él sale a buscarlas, y al salir a buscar, la historia dice que ellos se extraviaron estaban buscándola, fueron a Efraín, y de Efraín entonces se le hizo oscuro,
no llegaron a encontrarlas y decidieron ir a la casa de Samuel para buscar una ayuda. Cuando van a la casa de Samuel a buscar una ayuda, la historia dice que cuando ellos llegaron, subieron la cuesta de la ciudad, versículo 11 del capítulo 9, y allí, cuando unas jóvenes que salían por agua, las cuales dijeron, está en este lugar el vidente. Interesantemente, las jóvenes que salían por agua nos recuerdan algo interesante. Cada vez que Dios quería elegir a alguien, o que Dios tenía algo especial para elegir a alguien, había una connotación con un pozo. Ustedes notan que cuando Dios quería y estaba por recordarle a Moisés de su legado como príncipe, como dirigente de él se encuentra precisamente con las hijas, con Séfora, y se encuentra con las demás en el pozo. En ese pozo es donde él pelea para que los otros pastores no se lleven el agua que le pertenecía a Séfora, a sus hermanas. Y aquí Dios está dándonos un símbolo que él estaba tratando y se iba a encargar de elegir al rey como si fuera alguien especial, como si fuera una esposa. Nosotros encontramos la referencia también con Isaac, cómo Eliezer fue a encontrarse y fue a encontrar a Rebeca, y fue en el pozo en donde Dios le concedió que él viera a Rebeca. Así que Dios estaba buscando a un rey como si fuera la esposa de su pueblo. De ahí podemos encontrar eso rápidamente. Interesantemente, la historia dice que ellos subieron a la ciudad, y un día antes Dios se le había acercado a Samuel, le dijo, mira, mañana a esta hora va a venir el que yo quiero que sea rey. Y entonces cuando él vio a Samuel, dice el versículo 17, cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Versículo 21, Saúl respondió cuando éste se le acercó y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi señor, mi familia, ¿no es de las más pequeñas de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Ya que Saúl le había dicho a él, ¿acaso no te ha elegido Dios como ungido? ¿Acaso Dios no te ha ungido como rey? Interesantemente, Saúl no era rey y ya Samuel lo estaba tratando como rey. La historia dice que entonces Samuel lo llama aparte, le dice a él y a su siervo que se queden a cenar, y se quedan a cenar, y le dice, mañana al siguiente día yo te voy a dejar ir, pero antes de tú irte, yo quiero que tú le digas al siervo que se vaya un poquito más adelante. Y él manda al siervo más adelante, y al mandarlo, versículo 1, vayan conmigo, versículo 1 del capítulo 10 dice, tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Selsa, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, y dice, ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, escuchen esto, presten atención a este versículo que vamos a leer ahora. Después de haberle dicho esto, dice el versículo 3, más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que tú tomarás de su mano. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando estés entre la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, panderio, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció, luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Saúl, versículo 9, le mudó Dios el corazón
Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Note algo interesante. Note algo interesante. La historia dice que Saúl está perdido buscando las asnas. Dios ya tiene en mente que Saúl es el rey. Él no sabe que es el rey, pero Dios lo tiene en mente. Y leímos en la lección del día de ayer y el día de hoy, hablando de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un hecho, que el deseo de Dios es un hecho, que cuando Dios proclama algo, lo que es un sonido sonoro para nosotros es algo hecho para Dios. Y Dios había pensado en que Saúl fuera su rey, lo había pensado y ya lo había hecho. Y aunque Saúl no sabía, la historia dice que él utilizó a Samuel para que lo ungiera. Al ungirlo, la historia dice que él iba a recibir una serie de señales. Interesantemente, iba a haber unos profetas que venían. Después de los profetas, iba a ver que habían personas que iban a sacrificar. Y después vendría el poder de Dios y profetizaría sobre él. Lo último que pasaría, lo vamos a encontrar en el capítulo 11. Vayan conmigo allá. Capítulo 11 ahora, versículos 14 y 15. 14 y 15. Dice allí, y Samuel dijo al pueblo, recuerden que Samuel le dijo, vete, haz todo esto, ve, profetiza. Y después de todo esto, después de 7 días, preséntate ante Gilgal, y allí yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y el versículo número 13 dice, pero Samuel dijo, versículo 14, del versículo, capítulo 11, versículo 14 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Y Saúl dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino. Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron a Saúl como rey, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Saúl y los de Israel. Así que después de haberlo ungido, él recibe poder. Y después del poder, entonces él, dice la escritura, recibe el reino. Yo quiero que ustedes entiendan lo que pasó, ¿verdad? Entendemos que Dios llama a Samuel para que vaya donde Saúl y lo unja. Él lo unge, y al ungirlo, lo que sigue después de eso es que él recibe poder. Cuando recibe poder, él hace señales y prodigios, y después de las señales y prodigios, un tiempo después de eso, entonces él recibe el trono. Muy bien. Yo quiero establecer 2 principios rápidamente con esta historia. Rápidamente, 2 principios. El principio número 1 es quien define quién es un rey, no son los reinos. Si yo le dijera a ustedes ahora, yo soy un rey, yo soy un presidente, ustedes no me creyeran y se burlaran de mí, porque me hicieran la pregunta, ¿cómo es que tú eres un presidente? ¿Cuál es tu país? Yo le dijera, bueno, yo no tengo país, yo soy un presidente. Me dijeran, no, tú tienes algo, tú tienes problema. Porque no hay presidente si no hay un país. Y si yo le dijera que soy un presidente, ustedes me preguntaran, ok, tú no tienes país, ¿dónde está tu ejército? Porque si tú eres un presidente, porque tú tienes un ejército. Pero si yo no tengo ejército, entonces ustedes me preguntan, bueno, hay problema, ya van dos strikes, 2 cosas que tú no tienes, que un presidente normalmente tiene. Aquí Samuel no tiene reino, inicialmente no tiene reino, Samuel no tiene unos soldados, y sin embargo Dios le llama rey, Dios le llama rey. Quien define quién es el rey, es Dios. No lo que tiene Saúl, no las posesiones que tiene, sino el poder que Dios le da. Eso es lo que define un rey. Antes, cuando Dios elige a un rey, Dios no lo eligió para que se apareciera a los otros reyes de las naciones circundantes de Israel. Dios no lo elige para eso. Dios lo eligió para que revelara su gloria. Y eso fue lo que inicialmente Dios lo eligió. Y por tal razón, cuando Dios elige a Saúl, Dios lo elige en su mente y lo instaura como rey sin necesidad de un reino, sin necesidad de un trono. Lo siguiente que quiero establecer aquí es que la historia vincula a la unción con el Espíritu Santo. Yo tengo poder cuando yo tengo el Espíritu Santo.
yo no puedo tener poder si yo no tengo el Espíritu Santo. Así que el poder que tiene la unción que sigue a Saúl es el poder del Espíritu Santo. Hay una asociación entre la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces hasta aquí yo he dicho tres cosas. Primero, Saúl recibe una unción. Viene Samuel, le pasa el aceite por encima, lo unge como rey. Después de ungirlo como rey, la historia dice que sobre él viene poder de Dios. Y finalmente, después de algunos días, entonces viene el trono. Primero viene la unción, después viene el poder y después viene el trono. Con eso en mente, ahora yo quisiera que vayamos al segundo rey que vamos a mencionar en el día de hoy. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 15 ahora, el capítulo 15, el versículo número 35. Saúl no se portó bien. Algunas veces Dios nos da cosas a nosotros y no nos portamos bien. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios puede estar contigo, puede aguantarte 1, 2, 3, 4 veces cosas que tú hagas malo, pero un día Dios puede destituirte. Tú gozas de cantar, gozas de predicar, eres un evangelista, pero cometes pecado. Estás cometiendo pecado a secretas. Si una y otra vez cometes el pecado, Dios te perdona, te deja utilizarte, te deja utilizar, Dios te utiliza, pero puede ser que un día Dios te retire su gracia de ti. Tengamos cuidado cuando nosotros pecamos deliberadamente, porque cuando insistimos en pecar deliberadamente es probable que un día la unción de Dios se nos vaya. Y eso es precisamente lo que pasó con Saúl. Saúl pecó contra Dios. Y dice el versículo número 35, que Dios decidió destituir a Saúl del reino, y por esa razón Samuel, quien fue quien lo ungió, dice el versículo 35, nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Dijo Jehová a Samuel, versículo 1 del capítulo 16, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido rey. Yo hago la pregunta, en ese momento, que Jehová se le acerca a Samuel, y le dice a Samuel que vaya a elegir a un rey que es escogido, ¿quién era el rey? El rey políticamente y físicamente era Saúl, pero el rey no era Saúl, el rey era David, porque aprendimos en la primera parte de este sermón que quien define quién es el rey no es el reino que tiene el rey, sino Dios. Así que aunque Saúl estaba siendo el rey físicamente, la gente lo veía y los soldados le seguían, ya Dios se había movido. Y es probable muchas veces que eso pase en la iglesia. Algunas veces la gente tiene cargos en la iglesia. Usted puede ser el primer anciano en la iglesia, puede ser la directora de escuela sabática de la iglesia. Y si no te encuentras con Dios, si no tienes la unción de Dios, es probable que durante el año eclesiástico tú seas esa persona. Tú contengas el cargo de la iglesia, pero Dios ya se ha retirado hace mucho de ti. Porque tú no has cumplido con lo que Dios ha dicho. Es probable que haya personas que lo coloquen en cargos, y en esos cargos solamente el cargo sea que lo defina, pero no el poder de Dios. ¿Qué te define a ti? ¿Qué es lo que te define cuando tú estás en la iglesia, en tu cargo? ¿Qué es lo que te define? Huele la gente que tú tienes el poder de Dios. Cuando tú cantas, ¿para quién cantas? Cuando tú predicas, ¿para quién predicas? Y si Dios se revela a través de ti. Así que Dios decide llamar a uno y hacerlo rey. Y a ese que llama a ser rey es a David. Ustedes conocen la historia, yo no se la voy a leer, pero ustedes conocen la secuencia. Yo quiero que ustedes miren la secuencia que ya descubrimos, y la vamos a descubrir aquí también. Lo primero que ocurre es que él va y unge al rey. El texto dice: Samuel, toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Y efectivamente la historia dice que Saúl se levantó e ungió a David.
cuando unge a David, cuando Dios le llama, Saúl mira al mayor, ustedes conocen la historia, y Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira en el corazón. Así que Samuel se levanta y unge a David. El versículo número 12 dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, es interesante que Saúl era hermoso y David era hermoso. Yo digo, bueno, pero si yo hubiera estado en ese tiempo, yo quizás no hubiera sido el elegido. O sea, de alguna manera la hermosura tenía que ver algo, porque tanto Saúl como David eran hermosos, dice la Escritura. Creemos que no, ¿verdad? Creemos que no, que Dios puede utilizar a cualquiera. Así que no se preocupe por su apariencia física. Sin embargo, el texto, la parte que quiero enfatizar aquí, es el versículo número 13, hermanos. Estén conmigo allí. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama. Lo que pasa con David después que Dios lo unge es que el espíritu de Jehová viene sobre él. El mismo orden que vimos con Saúl se repite con David. Dios lo unge y sobre él viene el poder. Y cuando viene el poder, la historia dice que Saúl, por ejemplo, era atormentado por un demonio. ¿Y saben qué pasaba? Que David venía y tocaba el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, el demonio se iba. Y yo me pregunto, ¿tenía el arpa algo de especial? No, no tenía el arpa nada de especial. Era que David tenía el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, aunque David tocaba un arpa, un piano, lo que sea, y David podía tocar un celular, David podía ponerse a cantar en el templo, los demonios tenían que oír porque él tenía el poder de Dios. Y después de esto, lo que vamos a encontrar es que ese es el mismo David. Los siguientes textos, el hecho que sigue después de eso es que David vence a Goliat. Ustedes conocen la historia. Humanamente hablando, yo creo que David no hubiera podido vencer a Goliat, y él lo sabe. Él lo sabe porque cuando él se enfrenta a Goliat le está diciendo, yo no vengo en nombre yo no vengo en nombre del nombre que tú tienes, un general, un rey. Yo vengo en el nombre de Jehová. Y él vence a Goliat porque él tiene el Espíritu de Dios. Así que lo que ocurre es que sencillamente, después de él ser ungido, viene el poder de Dios sobre él y se manifiesta el poder de Dios de diferentes maneras, sacando demonios. Y además de sacar demonios, la historia dice que él vence a Goliat. ¿Saben cuándo David obtiene el trono? Ustedes van a leer todo el libro de Primera de Samuel. Y todo el libro de Primera Samuel no va a bastar para decirle cuándo David obtiene el trono. En ninguno de los textos de Primera Samuel, ustedes leen todos los capítulos hasta el 31, y todo eso ocurre, David huyendo de Samuel. David huyendo de Samuel de una cueva a otra, de una cueva a otra. Y él, en ese momento, la pregunta todavía que yo me hago, ¿quién era el rey? Ya David era el rey, perseguido era el rey, entre los filisteos era el rey. Y continuaba siendo el rey, no consiguió el reino y no tuvo el reino, sino, ustedes van conmigo, en 2 de Samuel capítulo 5, 5 años o más después, entonces David tiene el trono. 5 años después, más que eso, David obtiene el trono. Con eso pendiente, yo quiero entonces ahora hablarle del último rey en esta mañana. Quiero hablarles del último rey. Y para ello yo quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En un discurso maestro que Pedro está dando acerca de Jesús, esto es lo que él dice de Jesús. Presten atención a lo que él dice de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel.
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La palabra Señor ahí es Christos, que en griego significa Rey. Así que el texto podría decir: Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Rey de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es interesante. Dios llama a Jesús. Jesús es el Mesías. Y la gente piensa que Jesús es el Mesías. Y ciertamente Jesús fue el Mesías prometido. Pero Jesús no fue el Mesías sino hasta que Dios lo ungió. A través del bautismo, a partir de ahí, Jesucristo inicia su ministerio. Tal cual como Saúl, tal cual como David, Jesucristo es ungido por el bautismo. Y lo que sigue después de eso es la misma secuencia. Jesucristo recibe el poder. Así que cuando yo pienso en el bautismo, algunas personas dicen: Jesucristo fue bautizado para darnos ejemplo. Sí, fue bautizado para darnos ejemplo, pero aquí la historia me está diciendo que no solamente fue para darnos ejemplo, que detrás de ese ejemplo había algo que Jesucristo tenía que hacer para ser rey. Si Jesucristo no se bautiza, no puede ser el Mesías, porque cada rey en el Antiguo Testamento tenía que ir por el mismo proceso. Tenía que ser ungido por Dios, y después de ser ungido por Dios, tenía que venir el poder de Dios sobre él. Y esto fue lo que ocurrió. La historia dice que el Espíritu Santo vino sobre él como si fuera paloma, y después de eso Dios lo llevó al desierto. Allí batalló con Satanás, y después de eso dice San Lucas capítulo 4 que fue y enseñó en las sinagogas y sacó demonios y sanaba y enseñaba. El poder de Dios estaba definiendo el ministerio de Cristo, no el poderío humano, no un reino especial que él tenía, no un súbdito, un servicio secreto que tenía. Lo que definía a Jesucristo como rey era el poder que Dios le había dado. La pregunta es: ¿cuándo Jesucristo tiene reino? Resumiendo, la historia dice que en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es después de la resurrección de Cristo. Después que Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, después de morir en la cruz del Calvario, que resucita, es en ese momento, después de haber sido crucificado, lacerado y entonces resucitado, entonces es que recibe el reino. Dios le dio el poder completo a Jesucristo una vez Él muere, y muere en la cruz del Calvario y es resucitado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta secuencia de unción, poder y trono con nosotros? Bueno, si ustedes van conmigo al libro de Hechos, el capítulo 1, 6 en adelante, van a darse cuenta, o no con eso. Apocalipsis capítulo 1 dice que nosotros somos una nación de reyes. ¿Una nación de qué? De reyes. Como los discípulos, nosotros somos una nación de reyes. Pero si somos una nación de reyes, piensen lo que yo dije esta mañana. Si usted es un rey, entonces usted tiene que ir por el mismo proceso que los demás reyes han ido. Si todo el que nace desde niño, adolescente, joven en la iglesia, es un rey para Dios, entonces tiene que ir por el mismo proceso que Dios le dijo que Dios instituyó para cada rey, incluyendo a Jesucristo. Póngase a pensar en eso. Los discípulos, por ejemplo, cuando ellos quieren tener el dominio, la historia dice en el capítulo 1 del libro de Hechos, Hechos capítulo 1, que ellos se acercaron a Jesús y le dijeron a Jesucristo: Señor, versículo 6, ¿restaurarás el reino?
nos darás el trono en este tiempo. Ustedes saben que desde el mismo ministerio de Jesucristo, los apóstoles ya querían tener el reino. Ya ellos querían tener el reino. Por eso Juan y su hermano, a través con su mamá, querían un puesto en el trono. Y la historia dice que cuando ellos le preguntaron, Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos querían tener el reino, pero Dios le dijo, ustedes antes de obtener el reino tienen que tener poder, porque en el orden yo te unjo, y después que te unjo, como evidencia que te unjo, es que yo te doy el poder, y entonces te doy la unción, el poder, y después de eso, entonces tú obtienes el trono. ¿Qué yo aprendo de esto, mis queridos hermanos? ¿Qué yo aprendo de este mensaje para mí hoy? Bueno, lo número uno que yo aprendo es que cuando yo pienso en el bautismo, cuando una persona se está bautizando aquí, yo no puedo solamente verlo como un acto normal. Está bien, yo quiero que ustedes entiendan eso. El bautismo yo no lo puedo ver como que alguien solamente es bautizado y ya con eso la persona se hace miembro. De acuerdo a lo que yo he estado mirando y he estado estableciendo aquí, si yo pienso en Jesucristo, que en el momento que es bautizado, Él es instituido como rey, entonces las personas que se bautizan aquí son perfectamente entonces candidatos para ser príncipes, reinos, reyes y reinas del reino de Dios. Cuando ellos están aquí, yo no puedo verlo como un acto sencillo. Ahí están haciendo un rey o una reina para gloria de Dios. Aunque ellos sigan normales en sus casas, aunque después de ser bautizados, vayan al mismo trabajo, tengan la misma ropita, la ropita que no es la gran cosa, aunque no tengan un equipo especial, aunque después de eso no tengan un ejército, ellos son reyes y sacerdotes, ellos son reinos para Dios, son reyes para Dios. Porque lo que define a un rey es Dios, no lo que tiene. Lo número dos que yo aprendo aquí es algo especial. El poder de Dios vino sobre Jesús y la historia dice que durante 3 años y medio Jesucristo desplegó todo el poder de Dios. El cielo entero fue bajado y desplegado en la persona de Jesús. Por 3 años y medio. Fue suficiente 3 años y medio para que la gloria de Dios se manifestara en la tierra a través de Jesucristo. Cristo sanó, Cristo predicó, de Cristo se escribió, Cristo hizo discípulos, Cristo resucitó muertos, Cristo gobernó entre sus discípulos y dio poderes y dio dones. Durante 3 años y medio el poder de Dios se manifestó en Jesucristo. ¿Cuántos años tú tienes en la iglesia? ¿Tienes 5 años en la iglesia? ¿Tienes 3 años en la iglesia? ¿Tiene 10 años en la iglesia? ¿Cuándo se va a desplegar el poder de Dios sobre ti? Con 3 años y medio Jesucristo bastó para Jesucristo desplegar el poder de Dios. Y Dios se manifestó a través de esos 3 años y medio. Piensa también en Pablo. En el ministerio de Pablo, ustedes conocerán que Pablo, el teólogo más grande que ha dado la historia. Pablo, el ser ese apóstol que Dios instituyó y que escribió a Romanos, escribió cartas, se le atribuyen más de 10 cartas a Pablo. Y Pablo que escribió, que fue encarcelado, que predicó durante 10 años, también desplegó el poder de Dios. En 10 años, mis queridos hermanos, amigo que me estás escuchando, visitantes que estás allí, que estás sintonizado con nosotros en cualquier parte del mundo. La pregunta que yo hago, durante 3 años y medio Cristo desplegó el poder de Dios. Bastaron 10 años para Pablo. ¿Cuántos años van a pasar para que tú despliegues el poder de Dios? ¿Cuándo se escuchará que Dios va a sanar a alguien a través de ti? ¿Cuándo tú vas a enseñar con el poder de Dios la palabra a fin de confrontar a la gente para salvación? ¿Cuándo se va a manifestar el poder de Dios? Cuando la gente te escuche y diga, ese muchacho, esa joven, esa señora, ese señor tiene el poder de Dios. Por 3 años y medio fue suficiente. Si han pasado muchos años en la iglesia y no ha habido algo extraordinario que haya pasado a través de ti, porque Dios te haya usado, yo te invito a que hoy tú pienses
y tú digas, Señor, yo quiero que tu poder se manifieste en mí. Y eso no tiene que ver con nada, no tiene que ver con un estatus, no tiene que ver con que tú seas alguien especial. Yo quiero que tú sepas que Dios llamó a David siendo joven y lo utilizó, Dios se desplegó en él siendo joven. Así que tú no tienes que ser una persona adulta acumulando conocimiento para que Dios se manifieste en ti. Tercero, la Biblia dice que nosotros estamos en una lucha, dice Efesios capítulo 6, y nuestra lucha es contra gobernantes principales y potestades. Cuando yo estaba niñito, que yo llegué al primero de la primaria, bueno, al elemental, me llevaron el primer día y me llevó mi papá. Yo recuerdo que mi papá me llevó, y cuando me llevó, él me enseñó todo en la escuela, y entonces me enseñó a Beto, el primo mío. Beto era pequeñito, pero era fuerte. Y Beto era alguien especial para mí porque cuando yo estaba en el aula y tenía cualquier tipo de problema, yo iba donde Beto. Porque dentro del aula habían 3 muchachos que eran hermanos. Esos 3 muchachos no eran fáciles. Eran 3 muchachos que eran demonios los 3. Los 3 podían estropearte, darte golpes. Ellos se metían con todo el mundo menos con Beto. Así que yo me sentía bien porque yo tenía a Beto al lado. Cualquier cosa que pasara, Beto, ellos lo podían inventar porque se iban a enfrentar con Beto. Beto salía con ellos, estaban a la misma par. Los dos podían enfrentarse e iban a salir, Beto iba a salir ganando. En el libro de Hechos, interesantemente, en una ocasión, Pablo está en una ciudad. Y en esa ciudad, en Filipos, la historia dice que hay una endemoniada. Y la endemoniada está detrás de Pablo. Y le está diciendo a Pablo, tú eres el Hijo del Altísimo. Pablo se voltea y va y le dice a esa mujer, le dice a esa endemoniada, le saca a los demonios. Y después de esto, unos hijos de un tal Berseba, unos muchachos judíos, quieren hacer lo mismo que Pablo está haciendo con un endemoniado. Y cuando se le acercan le dicen al endemoniado que salga, y el endemoniado le cae encima y lo estropea y le da golpes, y él antes de hacerlo le dice, mira, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesucristo, y ustedes quiénes son. Tanto Pablo como Jesucristo eran generales, tenían el poder de Dios y Satanás lo sabía y por eso no podía salir con ellos. Efesios capítulo 6 dice que la batalla entre nosotros es entre gobernantes de las tinieblas. Así que yo no puedo, un gobernante de las tinieblas no puede, escúchame bien esto. Muchas veces usted y yo no salimos con el diablo porque no tenemos el poder de Dios. Porque la Biblia dice que la batalla es entre gobernantes de las tinieblas y un gobernante de las tinieblas no puede enfrentarse, un soldado de la luz no puede ganarle a un gobernante de las tinieblas. Usted puede ser el más fiel de la iglesia, puede ser el hermano que llegue a tiempo, pero cuando se trata de enfrentarte a Satanás, tú no puedes vencer a Satanás si tú no tienes la unción de Dios, porque solamente los que son reyes pueden enfrentarse a los gobernantes de las tinieblas. Allí es donde está la victoria de ellos, es porque ellos están al mismo nivel. En una ocasión en Canastica, recuerdo como ahora, a una muchacha se le metió un demonio. Y en el demonio que se le metió, me dice el amigo mío que vino un anciano y no pudo sacárselo. Vino otra persona y no pudo sacárselo. Y después él me contó que el anciano no se lo pudo sacar porque el anciano se había acostado con la muchacha. Que el anciano no se lo pudo sacar porque el anciano ya había tenido relaciones con esa muchacha. Y otro que vino, el diácono que estaba ahí, no pudo sacarle el demonio porque estaba en pecado. Y ninguno de los que estaba ahí pudo con ese demonio. Tuvo que venir el pastor y un hermanito normal sin cargo, de tu hermanito de oración, y ponerse en oración para sacarle el demonio a la muchacha. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que solamente los que tienen la unción del poder podrán vencer a Satanás. Que no es posible tú vencer a Satanás en la tentación en tu casa o en el trabajo. Caerás como cualquier otro si no tienes la unción del poder de Dios. Y por último, quiero concluir diciéndote algo. Hay hermanos que quieren poseer las mansiones de los reinos de los cielos y sentarse en los tronos blancos, pero no permiten que Dios trabaje a través de ellos.
Hay otros hermanos que están gastando la mayoría de sus fuerzas, sus energías, para construir tronos en esta tierra, casas, apartamentos, pero no dan lugar ni tiempo a que el poder de Dios se manifieste a través de ellos. ¿Es bueno tener una casa? Claro que sí. ¿Es bueno tener un apartamento? Claro que sí. Todas esas cosas son buenas y son necesarias, y yo te animaría a que tú las sigas. Pero yo quiero recordarte que lo más importante en esta tierra, para lo que tú has sido llamado a ser rey, es para desplegar el poder de Dios. Si pasa toda la vida y como Saúl tú tienes 12 tribus y tú tienes todo lo que el mundo puede ofrecerte, tienes una carrera académica, tienes 2 apartamentos que te dan alquiler y te dan dinero, tú vives tranquilo, pero tú no desplegaste nunca el poder de Dios, habrás perdido tu tiempo. No habrá valido para nada lo que habrás hecho. Si de igual manera has estado en la iglesia y has estado haciendo todo lo correcto, pero no se ha manifestado el poder de Dios sobre ti, de igual manera habrás perdido tu tiempo. Lo más importante es que Dios se manifieste a través de ti. Mis queridos hermanos, Cristo ha de volver. Su regreso es inminente. Pero yo quiero que tú sepas que ese regreso inminente que aparece en las Escrituras, ese regreso inminente que nosotros también vemos, es un regreso que me recuerda a mí algo. Y quiero terminar con ese versículo maravilloso de Daniel capítulo 7 para comprobarte lo que hemos dicho en el día de hoy. En el día de hoy, lo que hemos dicho, Daniel capítulo 7. Y por eso este versículo es maravilloso, porque Daniel capítulo 7 me dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 22, al final de la historia, cuando Jesucristo venga, Él va a hacer algo especial. Versículo número 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y Jesucristo recibió el reino. No es eso lo que dice. Léanlo conmigo de nuevo. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Léalo conmigo de nuevo en el versículo número 25 al 27. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Traducido podía ser, ellos estarán cogiendo lucha, cogerán calor, cogerán motorista, tendrán dificultades en sus vidas, serán despedidos por causa del sábado, serán perseguidos en sus casas, su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y lo obedecerán. Gloria a Dios. El reino será dado a los santos, será entregado a ti y a mí. Dios te ha ungido como rey. Tu trabajo ahora es que la manifestación del poder de Dios sea real en tu vida. Olvídate de trono, olvídate de posesión, olvídate de todo eso, porque eso vendrá al final. A David le tocó años. Jesucristo lo hizo después de haber sido resucitado. Los discípulos, después de haber sido ungidos, tomaron todo ese tiempo, murieron y esperaron la promesa que también es para nosotros hoy. Así que lo mismo que es para ellos es para nosotros. El trono, yo no me preocupo por eso. Yo no me preocupo por un trono aquí en esta tierra. Aunque ciertamente quiero un apartamento, quiero mi propia casa. Para mí lo más importante es que cada día que pasa cuente para que la manifestación de Dios sea real en mi vida. Para que alguien sea trastornado por mi acción, por mis palabras. Para que alguien en mi trabajo sepa que Dios está en mí y que vive en mí. Yo quiero invitarte a que sea lo mismo en ti. Y para ello quiero invitarte a tener una palabra de oración en esta hora para finalizar. Quiero invitarte a orar allí como estás. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que encontramos en la historia temprana ejemplos del plan que tú ya habías diseñado
y que cumpliste a través de los siglos. Que tú elegiste a un jovencito, a dos jóvenes, no adultos, no a gente con muchos años en la iglesia, a dos jóvenes para que sean reyes. Lo primero que hiciste fue que lo ungiste con aceite. Y esa unción con aceite siguió a un poder. Le diste poder y el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Y hubo prodigios y señales. Se tocaron arpas y los demonios salieron. David venció a Goliat. Oh Señor, cuánta necesidad hay de que el poder de Dios se manifieste hoy en la vida nuestra. Vino Jesucristo y cumplió también el mismo orden. Fue bautizado, fue ungido. Y después de ser ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y él también manifestó el poder. Durante 3 años y medio tu gloria se manifestó y vino hasta nosotros y nosotros lo vimos. Y hasta el día de hoy se han escrito centenares de páginas. Lo que 3 años y medio tomó para Jesucristo fue algo que sencillamente es insólito. Y sin embargo nosotros tenemos años en la iglesia y muchos de nosotros no hemos manifestado ni siquiera en un día tu gloria. Ni siquiera por 1 hora la gente ha percibido que nosotros estamos contigo y que tenemos el poder tuyo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, para que a través de nosotros tu gloria se manifieste. Que esta semana alguien que nos está escuchando en el trabajo, en la casa, manifieste tu gloria. Y que el Espíritu Santo se manifieste a través de esa persona. No importando que sea un niño, que sea un adulto, que sea un joven, que pueda saber que tú estás y te manifiesta a través de ellos. Señor, hemos perdido muchas batallas ante Satanás. El enemigo se ha burlado una otra vez de nosotros porque no somos generales, no tenemos la unción y por eso no le ganamos. Danos la unción del Espíritu Santo y danos la visión finalmente para saber que aunque estamos sufriendo aquí, nuestro mayor anhelo no debe ser acumular riquezas aquí. Nuestro mayor anhelo no debe venir como una coronación cuando yo me gradúe. No debe venir con una relación romántica. No debe venir cuando yo tengo y estoy en mi momento de ser el más especial, el más popular entre mis amigos, en las redes sociales. Ayúdame a entender, Señor, que el más popular ante ti, ante el universo, es aquel que manifiesta tu gloria. Y que hoy tú nos invitas a que la cumbre de nuestra experiencia sea la manifestación del poder de Dios en nuestras propias vidas. Gracias por tu palabra, gracias por el poder dispuesto para nosotros. Y así como Jesucristo, hoy úngenos con el poder del Espíritu Santo. Y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.